Tempranito les decíamos a ustedes de un libro, La alegría de aprender, centros educativos autónomos, potentes e innovadores, una publicación de la editorial Fin de Siglo que tiene la firma del profesor Daniel Corvo. Ustedes saben que Daniel Corvo es licenciado en Historia en la Facultad de Humanidades de la UDELAR, profesor universitario, actualmente es por segunda vez consejero miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, fue anteriormente profesor y subdirector de liceo, secretario docente, secretario general del CODICEN de la ANEP, presidente del Consejo de Educación Secundaria, representante nacional y presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, consejero del CODICEN de la ANEP, es autor de varios libros y estudios sobre educación e historia nacional del pasado reciente y especialista en el tema de la educación en valores y ciudadanía democrática, así como en historia de la educación, y actualmente es doctorando en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Esto es la presentación formal que nos hace la solapa del libro, relacionado a alguien que tiene una actividad muy fuerte, muy intensa en el campo de la educación aquí en nuestro país. El plan Pro Mejora está muy ligado a él, y supongo que precisamente la realidad educativa en el Uruguay es el centro de este libro. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Buen día, Traverso. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, el gusto de estar aquí. Le agradezco la invitación, así que... el objetivo del libro es eso: la educación, nuestro país, la educación, el mundo, que nos separa, que nos diferencia. Fundamentalmente es sintetizar un conjunto de elementos que permitan visualizar con claridad el nivel de la crisis de nuestra educación pública, ¿no? Que se expresa en los bajísimos aprendizajes, sí, y en una distribución muy desigualitaria de los mismos en la población. Con lo cual afecta a dos cosas fundamentales: la calidad, ¿verdad?, educativa, y la igualdad de oportunidades, que era la educación una de sus banderas, una de sus proposiciones, digamos, que a lo largo de la historia permitieron construir su papel, incluso en la construcción de la democracia uruguaya. Claro. Esta realidad pone en cuestión, de alguna manera, ese papel histórico de la educación, y abre interrogantes muy importantes sobre sus efectos en el futuro. Ahora hablaremos de ello. Pero entonces la idea es que la sociedad tiene que tomar conciencia de esto, tiene que tomar conciencia de cuáles son los impactos a futuro de esto, cuáles son sus implicancias, pero no alcanza con saber estamos mal, sino también comprender por qué estamos como estamos. Y aquí se esboza toda una interpretación, una explicación de cuál es el fundamento, la razón, las causas, digamos, que nos llevan a esta realidad educativa de hoy tan distinta a la que forjamos en nuestra imagen histórica, ¿verdad? Claro. Y no nos quedamos, obviamente, en la mala noticia. Lo que intentamos también es esbozar una nueva propuesta de sistema educativo. Lo hacemos en general para el conjunto del sistema y luego en particular focalizado en la educación media. Claro. Usted señalaba, profesor, la importancia que la educación ha tenido en el Uruguay. Ha sido el verdadero motor de la movilidad social, ¿verdad? La gran esperanza de los menos poseídos materialmente. Digamos que la señal del progreso para quienes de pronto accedían a la vida en familias que eran de pronto no las más favorecidas por su situación socioeconómica. Creo que vivimos todos un momento de la educación en el Uruguay donde ser pobre no significaba ser pobre siempre, y no estoy hablando de pobreza solo material, estoy hablando de pobreza intelectual, es decir, la posibilidad de que el individuo naciera donde naciera, con distintos, tal vez la pobreza era distinta antes, no lo sé, pero ese es un terreno en el cual no me atrevería a ingresar. Pero quienes venimos de familias humildes, sentimos siempre la esperanza que nos daban nuestros padres de tener una realidad diferente,
una realidad diferente. Yo recuerdo siempre aquello de la importancia de ser alguien. Y cuando nos decían la importancia de ser alguien, que nos decían nuestros padres y nuestros maestros, no era la importancia de ser alguien exitoso o marcado por el signo de la fama, sino por ocupar un rol en la sociedad que fuera satisfactorio para la sociedad y para nosotros mismos, que nos rescatara como seres humanos, ¿no? Que nos hiciera sentir útiles. Pero para eso necesitábamos herramientas y la educación nos la daba. Sí, usted y yo que estamos hablando aquí, partiendo esta mañana, somos ejemplo de ello. Yo soy hijo de una familia humilde, mis abuelos eran inmigrantes españoles, mi madre era trabajadora de fábrica, mi padre trabajaba en la calle para la UTE, y bueno, cada día cuando tenía que hacer las tareas escolares, mi madre siempre se sentaba al lado, me acompañaba, ¿verdad? Decía, vamos a hacer los trabajos. Sí, claro. Los hacía yo, pero ella era vamos a hacer, y cuando no los hacía bien, decía, no, podemos hacerlo mejor, vamos a intentarlo de nuevo. Y otra vez lo hacía yo, pero ella me estaba acompañando. Y siempre era el mensaje, mira, lo único que te vamos a poder dejar es la educación como herencia. Y esa es la llave que abre todas las puertas del futuro. Así que tenés que aprovecharlo. Es el mensaje claro de la gente humilde, trabajadora, pero que quería impulsar aquello que había en la sociedad, de que siempre la generación que viene atrás lograba más altos niveles y posibilidades que la que venía empujando de atrás, digamos así. Y se conseguía, Se conseguía. Se lograba. Se lograba, efectivamente. Entonces eso se ha perdido. Hoy se han perdido las dos cosas. Es decir, de un lado el propio sistema no está igualando oportunidades. El sistema está reproduciendo el origen social de los alumnos. Hay un gradiente de diferencia en el aprendizaje de los estudiantes que prácticamente reproduce, digamos, las escalas sociales, los niveles de ingreso. Eso por un lado, es decir que allí en la escuela o en el liceo donde antes se construía ciudadanía igualitaria, hoy se construye exclusión, ¿verdad? Entonces ese sistema, después voy a hablar un poquito más de esto, pero también falla del otro lado muchas familias, digamos, que se han como desinvestido de las responsabilidades, digamos, de tales. Los padres creen que alcanzan con dejar en la puerta de la escuela o del liceo a sus hijos o a sus hijas y que los profesores se la arreglen. Falta aquello que había antes, que era el respaldo, digamos, al proceso educativo y al maestro y al profesor. Hoy el menor inconveniente es una interpelación de los padres a los docentes, digamos, y sobre todo no hay eso de acompañar. No hay eso de exigir, de reclamar. El esfuerzo de hoy es el premio de mañana. Esas cosas que uno escuchaba, que tenían tan arraigado a la gente que era pobre económicamente, pero que no era pobre de corazón. Tenía ese impulso, digamos, a dar para adelante, ¿verdad? Eso un poco se ha perdido. Entonces, hoy la realidad es que un tercio de nuestros alumnos están directamente marchando hacia la marginalidad. Otro tercio está tratando de no caerse del sistema basado un poco en la protección de lo que queda aquel Estado benefactor, y un tercio sí se va incorporando, integrando a niveles de desarrollo, ¿verdad? Pero cuando ve, por ejemplo, las pruebas PISA y hace un análisis de los tres aspectos que comprende, ¿verdad? Matemáticas, lectura y ciencias experimentales, y uno advierte que el 30% de nuestros chiquilines de 15 años escolarizados, porque además hay otros que ni siquiera están escolarizados, los que están escolarizados, están estudiando, no logran alcanzar el piso mínimo de competencias para funcionar socialmente. El 30%. El 30%. Teníamos hace 9 años el 21%. Hemos crecido en esa incapacidad, digamos, para incorporar competencias fundamentales. Eso señala hasta dónde, digamos, allí se va generando una exclusión. Ese 30% que no logra, adquirir esas competencias fundamentales ni en lectura, ni en ciencias, ni en matemáticas, va a estar fuera del mundo del conocimiento, del mundo del mañana. Ya está haciendo hoy. Y eso tiene un impacto en 3 niveles. Sobre las personas, sobre los alumnos en particular en esta condición, una pérdida de oportunidades de vida futura, lo cual es muy grave. Lo segundo, en términos sociales, un debilitamiento del tejido de integración social,
porque estos alumnos que no logran estas capacidades y que no van a poder funcionar socialmente ni tener oportunidades de un buen trabajo, digamos, de un buen ingreso, entonces eso va a afectar más aún la convivencia y ese tejido, digamos, de la sociedad. Algunos padres, digamos, en virtud de que la escuela pública o el liceo público no están bien, toman la estrategia razonable en términos individuales, si tienen recursos, de mandar a sus hijos a una educación privada, y es una estrategia individual, pero lo que pasa que eso vale solo para los que tienen recursos para hacerlo, no vale para los que no tienen recursos, pero aún a esos que sí pueden, digamos, ese impacto sobre la sociedad los alcanza mañana. Claro. Porque esos excluidos son los que después comprometen la convivencia de la sociedad. Es un son conflicto los que le quitan para todos. Calidad. Es un conflicto para todos y es de un empobrecimiento de las relaciones, de los valores, de las convivencias, digamos, a futuro. Y tercero, digamos, esta realidad educativa le pone un enorme techo al desarrollo sustentable del país, que requiere necesariamente el valor agregado del conocimiento, porque estamos en una sociedad donde el capital fundamental es el conocimiento. Un país chiquitito como Uruguay, ¿verdad?, tiene a una escasa población formada a nivel superior para competir, para desarrollar su producción. Fíjese, en los egresos, la tasa de egreso de la educación media en Uruguay está en 36, 37, 38%. Hace 20 años que está en ese porcentaje. Éramos, con ese porcentaje hace 20 años, el segundo de América Latina. Hoy somos el 10º. Quiere decir, nosotros nos hemos estancado y otros países de la región, en América Latina, han avanzado. Y hoy estamos en el 10º lugar. Y ese 10º lugar habla de ese techo puesto, ese freno puesto al desarrollo del país. Entonces, fíjese las tres dimensiones de este sistema. Estamos entonces metidos en un problema serio. El problema está expuesto en las páginas de este libro. Está expuesto el problema, está expuesto también la interpretación, que es múltiple, de múltiples factores, pero que uno la podría resumir en una mirada así un poco sintética y simplificadora, pero que en lo sustancial me parece que es eso. Y es que hemos construido hace 100 años una matriz educativa, ¿verdad?, que fue exitosa, y tal vez porque fue exitosa nos impidió cambiar. Estábamos tan satisfechos con ella que no vimos que el mundo iba cambiando y nos quedamos con esa matriz centenaria. Entonces hoy alumbra un tiempo nuevo, con una sociedad diferente, una cultura que no tiene nada que ver con aquella cultura y con unos alumnos que no son para nada aquellos alumnos que teníamos hace 50, 70 años en el liceo. Sin embargo, seguimos dando la misma respuesta educativa. Claro. Entonces tenemos instrumentos viejos para una realidad nueva y esos instrumentos viejos ya no funcionan. De alguna manera lo que ha ocurrido es que esa matriz centenaria del Uruguay en materia educativa se ha vuelto obsoleta, está caduca, porque le ha pasado por encima las transformaciones aceleradas del tiempo histórico, de la cultura y la sociedad. Y eso se ve, digamos, en algunas cosas. Por ejemplo, cuando nace el sistema escolar, Varela pretendió un sistema descentralizado al principio, un sistema que permitiera contextualizar los aprendizajes, y en aquella época triunfó más bien la visión de la Torre de un sistema estatalista, centralizado, verticalista, que tiene su explicación en la época, porque en realidad cuando uno miraba qué instituciones podían desarrollar, digamos, un sistema educativo público, tal vez el Estado era el único que podía hacerlo, y establecer un régimen muy uniforme y muy centralizado era la mejor respuesta, tal vez en la época. La respuesta fue muy buena, todavía estamos con ese sistema. Realmente, cuando la diversidad hoy es una de las características de nuestra sociedad, nosotros seguimos con una visión uniformizante, muy rígida, no damos lugar a la innovación, digamos, a la diversidad y la contextualización desde el territorio, digamos, no le damos espacios de libertad a las instituciones educativas para desarrollar una propuesta desde la cercanía, digamos, a su grupo de alumnos, para que esa respuesta educativa tenga que ver, enlace con ello, ¿no? Otro dilema que nos ayuda a entender esto es lo que pasó en el debate entre Valle y Figari. Valle quería liceos departamentales, y quería promover de esa manera la cultura en el interior y desarrollar una clase media ilustrada y los dirigentes medios del interior,
fundamentalmente. Y Figari quería otra cosa, quería desarrollar un sistema vinculado a la producción, vinculado al trabajo, fuertemente al trabajo. Planteaba la dificultad de desarrollar un sistema muy letrado, muy intelectual, muy abstracto, ajeno absolutamente a la realidad, ajeno absolutamente al trabajo y ajeno absolutamente a la combinación entre el pensar y el hacer. Digamos, entonces cortamos una ecuación que corta el pensar y el hacer. Piensa pero no sabe hacer. Y entonces yo creo que tenía razón Figari allí cuando decía, bueno, hay que hacer pensando y pensar haciendo. Hay un vínculo entre las dos cosas y ese quiebre, digamos, es un quiebre a la larga empobrecedor. Nos ha pasado entonces, hoy, ¿cómo traduciríamos eso? Traduciríamos que lo que pasa en la realidad nunca pasa en las aulas. Entonces las cosas que damos en las aulas a los estudiantes no les interesa. Los adolescentes sienten que no les sirve para nada, sienten que aquello no tiene realidad en su vida, en su futuro, en su proyecto. Y la otra cosa que hemos hecho una enseñanza muy intelectualista frente a una enseñanza que necesariamente tiene que estar conectado, digamos, a las realidades del trabajo y la producción. El valor del trabajo. El valor del trabajo que la sociedad impregnaba por otros lados, lo impregnaba a través de la cultura del inmigrante, que tenía tanto peso en la sociedad, se fue perdiendo, ¿verdad? Y hoy necesitaríamos rescatar ese Figari que nos hablaba de que el trabajo construye a la persona, que es la persona que trabaja y que produce y que lleva el pan con su sudor a la mesa, es el que en realidad está formándose como persona. Eso lo construye como persona también, en relación con los otros, trabajando con los otros, produciendo, haciendo las cosas bien. Profesor, hemos involucionado entonces, y por lo tanto esa situación es sumamente desgraciada para un país como el Uruguay, que uno lo nota, en los foros públicos internacionales ha ido perdiendo presencia que el Uruguay tenía en el pasado, ¿verdad? Con figuras absolutamente brillantes y notables. El Uruguay se encerró, se miró hacia adentro. Claro, hoy eso es mucho más infrecuente. Estamos entonces en una situación y en un problema que puede ser considerado grave y que extrañamente ha sido admitido como grave por todos los partidos políticos y por todos los últimos gobiernos, pero con incapacidad para modificar la realidad. ¿Por qué? Si en todos los niveles, yo me atrevería a decir que en las últimas elecciones todos los candidatos y en la elección anterior también todos los candidatos mencionaban la necesidad de enriquecer el nivel de educación en nuestro país. ¿Por qué no se ha logrado? Mire, ha habido una cosa importante en ese plano, y es que efectivamente los partidos políticos, todos ellos han tenido una convergencia de visión sobre lo que hay que hacer. No solamente que había que hacer algo en educación, no solo la comprensión, la toma de conciencia de que estaba muy mal y que eso afectaba muchas cosas fundamentales, sino en el rumbo que había que tomar. Y los acuerdos que se suscribieron en mayo del 2010 y los acuerdos que se suscribieron políticos en enero, el 24 de enero del 2012, iban en ese rumbo. Y la idea es que ese acuerdo de alguna manera hiciera un blindaje político al cambio, a la transformación. Eso hoy se ha debilitado. Se ha debilitado básicamente por dos cosas. Uno, porque el elenco que el gobierno pone, ¿verdad?, en la educación no siempre está en consonancia con ese rumbo. Ajá. Entonces uno tiene la visión de un rumbo, pero a la hora de poner los jugadores del partido, pone jugadores que patean para otro lado, para decirlo claro. Y lo segundo es que hay una resistencia corporativa en la educación, digamos, que termina siempre reforzando el statu quo. Cada proceso de transformación, cada iniciativa que se toma es siempre trabada, es enfrentada, trabada en definitiva congelada. Y la idea es que un acuerdo entre los partidos y el gobierno le diera suficiente fuerza republicana, es decir, los partidos juntos y el gobierno juntos era la república representativa, necesitaría suficiente fuerza para digamos, saltar este escollo, ¿verdad? Pero lamentablemente a la hora, digamos, de dirimir digamos, también la voluntad, vuelve a fallar esa voluntad, digamos, de
de decir este es el rumbo y lo vamos a seguir, y si hay corporaciones sindicales que están en contra, lo lamentamos, pero este es el rumbo y lo vamos a seguir. Empezó a generarse flaqueza adentro de ese acuerdo en la idea de cuál es el costo de romper con ciertos sectores, con ciertas corporaciones que han manejado la educación, ¿verdad? Allí hay una palabra que ha generado conflictos, desencuentros, malentendidos y problemas: autonomía. La autonomía en el marco de la educación. ¿Hasta dónde llega esa autonomía? La autonomía que permite, a quienes concede concretamente poder como para dirigir la educación en nuestro país y trazar las políticas que el país tiene como necesidad desarrollar. Bueno, ahí hay dos visiones, dos lecturas, ¿verdad? La mía es que la autonomía es una autonomía técnica. Lo que hace es que ciertos procesos que deben generarse en torno a las aulas y al relacionamiento del trabajo con los alumnos, efectivamente es una cuestión técnica que depende de los técnicos, pero que las cuestiones de política son cuestiones de fines, las cuestiones de rumbo son cuestiones que hacen a fines, y los fines son de todos, de toda la ciudadanía. Digamos, ¿y quién representa a la ciudadanía? Y los poderes públicos electos por el pueblo. Esos son los que representan el interés nacional, el interés general. Las corporaciones, por ejemplo, docentes, digamos, tienen una mirada legítima, obviamente, pero es una mirada parcial. Es una mirada que enfoca la cuestión desde un lugar particular o desde unos intereses particulares, ¿verdad? Y lo particular no puede sobreponerse sobre lo nacional y sobre lo general. Entonces yo digo, en mi visión hay un espacio de lo técnico que efectivamente tiene que reservarse para que esa conducción de ese espacio técnico esté a cargo de técnicos, pero que hay una cuestión primera de fines y de rumbo, y las cuestiones de fines son cuestiones de ciudadanía, son cuestiones de todos. Entonces allí es que nosotros estos días estamos incluso diciendo, bueno, ante el debilitamiento de este proceso de acuerdo político, nosotros vamos a salir al país a convocar a la ciudadanía, a armar un movimiento ciudadano en defensa de la educación del pueblo. ¿Por qué? Porque la educación es de todos. La educación es lo que le pasa a mis hijos, lo que le pasa a mis nietos, ¿verdad? Entonces, ¿qué la tenemos que defender? ¿Cómo? Reclamando una educación de calidad como antes reclamábamos, ¿verdad? No haciendo ese paso corto, si se quiere, de decir, bueno, yo me la arreglo y envío a mi hijo a la educación privada, ¿verdad? Y creo que con eso solucioné todo. ¿Por qué no? Porque si toda la sociedad, digamos, se empobrece, toda la sociedad, la convivencia, digamos, se ve afectada, entonces al fin eso me toca, me alcanza, me atrapa, ¿verdad? Apenas el salir a la calle. Exactamente. Apenas al salir a la calle. Y a veces sin salir de la calle. Ahí está. Esos dos elementos entonces están expuestos en el libro. El tercero, las salidas, mirando hacia adelante. Sí, ahí lo que se propone es una nueva organización de sistema que ponga el eje de la innovación y el cambio en las instituciones educativas. Entonces, hablamos de fortalecer las instituciones educativas porque decimos, la buena o mala educación depende de una buena escuela o un buen liceo. No es un profesor aislado el que hace, digamos, la buena educación. La hace sí ese profesor, al trabajar, lo hace en torno a un proyecto compartido de esa institución, proyecto pedagógico, proyecto educativo, que han elaborado entre todos los docentes, trabajan juntos esa propuesta, digamos, y eso permite que lo que hace cada uno conecta con lo que hacen los otros. Y eso está vinculado a una respuesta en el centro. Nosotros, por ejemplo, con el Plan Promejora, planteamos algunas, digamos, instancias a recorrer en un centro. La primera es leer la realidad, partir de dónde estamos. ¿Qué somos en esta institución? ¿Dónde estamos? Claro. ¿Verdad? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Dónde están nuestras potencialidades? ¿Dónde tenemos mayores capacidades? ¿Dónde tenemos problemas y debilidades? ¿Verdad? Y esa construcción, hacerla no como una construcción tecnocrática hecha por algún técnico de afuera o hecho por el director del centro solo, sino es una lectura hecha por toda la comunidad del centro, que trabaja sobre sí misma para entenderse dónde está y qué le pasa y lo que tiene que cambiar porque allí hay problemas, hay debilidades. Y a partir de ello se diseña, digamos, un plan de mejora a mediano plazo y a corto plazo, donde se definen claramente objetivos en función
y metas en función de los problemas detectados y actividades para resolverlo, y ahí se piden apoyos técnicos. El Promejora lo que hace es apoyar técnicamente, digamos, esos procesos, esas miradas, pero toda la decisión es del centro, ¿verdad?, que tiene que crecer en su capacidad de autotransformarse, su capacidad de dar respuesta a su realidad. Nadie conoce la realidad tal cual es, digamos, sino aquellos que están trabajando con ella, que cotidianamente conviven con ella. Nosotros ayudamos a leer esa realidad, ¿verdad?, y a diseñar un plan para dar una respuesta a eso, a los problemas que surgen en ella. Pero en definitiva lo que nuestra apuntalamiento es que se necesita desarrollar a esa institución en su capacidad de hacerse cargo de su realidad, de sus problemas, de dar respuestas a eso. Y una vez que se ha diseñado un plan de mejora y se han definido metas a dónde se quiere llegar, esto es como un viaje, ¿verdad? Sí. Un viaje donde uno dice, bueno, tengo un destino donde quiero estar, sí, digamos, y dibujo un recorrido para ir a, que lo puedo ir ajustando en el camino, ¿verdad?, pero que tengo un recorrido para llegar a ese destino. Y hacer ese viaje supone tomar una visión compartida, recuperar el para qué educar en un centro. Esto no ocurre, por ejemplo, en los liceos de secundaria. Ocurre que los profesores, cada uno trabaja individualmente, trabaja en su aula, cierra la puerta del aula y es dueño y señor. Y entonces lo que hace no conecta con lo que hacen otros, y hay disonancias en los mensajes, porque como no hay un proyecto común, no hay un proyecto compartido, eso es lo que en general, digamos, ocurre. Tenemos una visión enciclopedista, una visión fragmentada del conocimiento, y nosotros mismos somos muy incoherentes. Fíjese, cuando estamos en sexto año, un chico está en el sexto año de escuela, una niña está en sexto año de escuela, ¿verdad? Le decimos, nuestra mejor propuesta es que tengas una maestra todo el año para el grupo de clase, que tienen 25, 26, 24 chiquilines. Esa es un poco el promedio de la escuela pública. Entonces tienen todo el año una sola maestra para ellos, que los conoce bien, que tiene vínculos fuertes, desarrolla vínculos fuertes, claro, que puede movilizar afectos, que tiene una relación personalizada, sí, ¿verdad?, donde hay límites, pero donde también hay acompañamiento. Y pasa, 6 meses después termina la escuela, pasó al liceo, se encuentra, por ejemplo, con un liceo, con el Bausá, porque lo he conocido, con 3.000 y pico estudiantes. Aquello es una ciudad, sí, despersonalizada, con sí, pocos en proporción adultos, presencia de adultos, con profesores taxi que tienen sus horas desperdigadas en distintas instituciones y que salen corriendo, ¿verdad?, para poder cumplir sus horarios en distintas instituciones. Y entonces lo que ocurre ahí es que el estudiante que necesita hablar, que necesita que lo escuchen, no encuentra quien lo escuche, porque siempre los profesores están de salida, siempre se están yendo para otro lado, ¿verdad?, o termina un recreo y empieza otro. Entonces hay que salir también de esa idea, digamos, del profesor que mira a su alumno solo por el ojo de la cerradura de su especialidad. Yo me encargo de enseñar historia. No, pero lo que tengo adelante es un adolescente que tiene sus necesidades, sus ansiedades, que tiene sus preocupaciones. ¿Quién se ocupa del adolescente, de la persona? Entonces en la escuela lo que hacemos es trabajar con niños, educar a niños, y cuando pasamos al liceo enseñamos asignaturas. Y eso es un cambio de naturaleza muy grande. Entonces pasamos de una maestra a 13 profesores. Sí, sí. De una visión global, fuerte, de una visión global a un mosaico de asignaturas que nos muestra el mundo con en fragmentos inconexos, y esos fragmentos no puede el alumno a esta edad, con la madurez que tiene, desarrollar una visión de conjunto, una síntesis, y entonces comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Señores, el libro se llama La alegría de aprender, Centros Educativos Autónomos, Potentes e Innovadores. Lo ha editado Fin de Siglo, casi 200 páginas. Su autor, el profesor Daniel Corvo, seguramente quedó con muchas cosas para decir, y nosotros también para preguntar, pero creo que los elementos ya anotados esta mañana nos marcan, digamos, la posibilidad de una lectura muy enriquecedora para comprender lo que nos pasa, pero fundamentalmente mirar hacia dónde deberíamos ir. Gracias, profesor. ¿Quedó algo por decir? ¿Quiere un último minuto para señalar algo más a propósito del libro? Le agradezco mucho el poder conversar de estas cosas que hacen al destino de los uruguayos. Y bueno, simplemente decir que lo que está volcado aquí lo escribo yo,
pero en mí hablan muchas voces, no es un libro individual, es un libro que recoge muchos aportes de mucha gente de aquí dentro y de afuera. Por eso el libro, a medida que va redactando, reflexionando, digamos, e incorpora cuadros con lecturas de otros, con pensamientos de otros que tienen que ver con lo que se está tratando, pero para ver cómo han mirado otros esa misma realidad que nosotros discutimos. Señores, el registro de este encuentro con el profesor Daniel Corvo estará dentro de algunos minutos ya en el Facebook de Tiempo Presente. Hasta pronto, profesor. Gracias. Muchas gracias.